Gracias, buenas tardes. Bueno, para agradecer sobre todo su presencia, la invitación de nuestros amigos de Asistec y felicitarles por la organización realmente impecable. Gracias por esta oportunidad y bueno, más allá de platicar acerca de mi experiencia, basta con decir que yo también conocí las computadoras cuando nada más eran de un solo color y de hecho a mí, por si algunos jóvenes no me lo creen, hubo un tiempo en el que no había PCs y se tenía que aprender a programar pidiendo tiempo máquina a una mainframe o a una mini computadora y nada más nos daban 1 hora al día para poder practicar. Entonces, de esa época soy, entonces vamos a brincar la parte de la experiencia. Les platico brevemente acerca de la empresa que represento, Adobe Security. Es una empresa que se fundó en el 99 y desde un inicio siempre ha estado dedicada exclusivamente a la seguridad de la información. Es una empresa canadiense. Su misión, entre otras cosas, es optimizar la gestión de riesgo tecnológico a través de 2 grandes líneas de negocio. Una de ellas es la consultoría estratégica en gestión de riesgo y la parte de monitoreo administrado de seguridad, también conocido como servicios de monitoreo remoto o outsourcing de monitoreo de redes. Tenemos actualmente o atendemos una base de 250 clientes aproximadamente en 40 países que están distribuidos alrededor de todo el mundo. Y con esto, bueno, también menciono rápidamente algunas de las certificaciones del personal que atiende el SOC y de la gente que trabaja en el área de consultoría y algunos reconocimientos que se le han hecho a la empresa. Con esto espero ya que Adobe me pueda pagar mis viáticos hasta este momento. Entonces, espero que ya lo haya justificado. Bueno, es realmente impresionante lo que hemos estado viendo en el transcurso de este día. De entrada, la presentación al inicio nos muestra un ambiente realmente sorprendente, un mundo digital, información por todos lados, servicios. Yo ya me quedé corto, movilidades, en realidad se hablaba de hipermovilidad. O sea, estamos hablando de mercados globales porque tenemos servicios que en el momento que estamos aquí nosotros durmiendo, en el otro lado del mundo están accesando nuestras aplicaciones, nuestros servicios. Y la verdad es que es sorprendente, es un mundo digital que representa muchísimos retos, pero que sin embargo también, y robando un poquito la frase anterior, tiene su lado oscuro. Hay desafortunadamente, como en muchos de los inventos o de los avances de la ciencia y de la humanidad, hay 2 maneras de utilizar las cosas. La parte positiva, la parte productiva y llamaríamos el lado oscuro también, en donde existen este tipo de situaciones a las que tenemos que hacer frente todos los días. Robo de información, fraudes, espionaje, ciberintimidación, que es un término que acaba de surgir recientemente con lo de redes sociales y con ese tipo de cosas. Y bueno, complejidad creciente, cada vez nos damos cuenta de que hay eventos, situaciones que se están dando sin precedentes, en una complejidad tecnológica que en la medida en que la tecnología evoluciona, también de esa misma forma se avanzan los ataques. Y la otra cosa es, estamos aprovechando un mundo global, un mundo globalizado, pero también tenemos que estar vigilantes las 24 horas al día, los 365 días del año, porque potencialmente podemos tener un ataque. Rápidamente, no voy a entrar en un detalle, nada más es para darles alguna información, ya muchos han comentado acerca de esto. Hay noticias todos los días, de hecho aquí yo tuve que hacer un alto el mayo 14 porque es cuando los amigos de Asistec me pedían que ya les mandara la presentación, si no estuviera estado más actualizado. Seguramente al día de hoy ya se comentó también que hay este tipo de situaciones. Y hablamos de que hay fraudes en todos los sentidos, hay amenazas, ya hablábamos por ahí o se comentaba del fraude de los cajeros automáticos, 45 millones, inclusive de situaciones que uno no podría imaginarse antes, como es utilizar Facebook para promocionar troyanos. Entonces, cosas que definitivamente son una realidad actualmente. Me voy a permitir pasar rápidamente algunas noticias, son solamente para dar un poquito de contexto a esta presentación y mencionar que recientemente ha habido ataques muy importantes de negación de servicio, básicamente a instituciones financieras, a bancos. Sin embargo, lo que nos dicen los expertos es de que esto apenas está empezando, entonces que nos debemos de preparar básicamente
a lo que viene más adelante. Otro tema importante es, ya se ha hablado de las iniciativas muy interesantes desde el punto de vista negocio, las iniciativas de traer su propio dispositivo de computación móvil. Todo esto son iniciativas que se prevén van a tener desarrollo muy importante durante los próximos años, pero hay que tomar en cuenta, como está marcado en el comentario de abajo, nos estamos enfrentando a situaciones de complejidad que no se habían visto antes. Entonces, debemos estar conscientes de esa realidad. También el presidente de Estados Unidos recientemente ha estado reconociendo ya la importancia de manera formal de lo que es la protección del ciberespacio, entendiendo y mencionando que los países extranjeros inclusive están utilizando este tipo de herramientas para hacer ataques importantes a la infraestructura y la información, sobre todo de Estados Unidos. Aquí un caso en particular que vale la pena mencionar es no solamente los ataques se están dando a nivel bancario, que es bien importante, es el grueso de las situaciones, sin embargo también a instituciones o más bien a organizaciones que dan servicios de infraestructura, en este caso una empresa, una organización que se dedica a proporcionar energía eléctrica. Y bueno, pues tal vez un buen tip puede ser que si no les alcanza para pagar la factura, al menos pueden hacer un ataque y ahí lograr que no les hagan el cobro como debe de ser. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que los ataques de negación de servicio, entre otros, que hay muchísimos más, han evolucionado de una manera realmente sorprendente. Radware es una empresa que se dedica a proporcionar algunas soluciones para este tipo de ataques, y rápidamente les presento este cuadro que nos indica, y evidentemente lo van a poder ver con más detalle más adelante, cuál ha sido la evolución de este tipo de ataques y cuál ha sido el cambio que ha surgido en relación al motivo. Originalmente se hablaba del vandalismo, se hablaba de gente que, vamos a decir, por demostrar su habilidad, hacía algún ataque, hacía alguna prueba de ataque sobre un sitio en particular, pero ya recientemente ya hay más orientados a obtener una ganancia financiera, un fraude como tal, aunque también ha surgido un nuevo movimiento que se llama, o se le denomina el hacktivismo, que tal vez no busca un beneficio económico, pero sí puede representar un impacto financiero a las organizaciones. También, particularmente en el concepto o en el rubro de ataques de negación de servicio, ha habido una evolución muy, muy interesante. Antes se inició con una persona que desarrollaba algún ataque a partir de su máquina, a partir de su equipo, pero posteriormente ya se empezaron a utilizar lo que le llaman los botnets, redes distribuidas que hacen ataques. Hasta recientemente ya se reconoce que hay este tipo de ataques ahora basado inclusive en granjas de servidores. Entonces, los ataques se vuelven cada vez más complicados y evidentemente tenemos que estar protegidos. Comentaba en un principio, una de las actividades que hacemos en la Ops Security es la consultoría, y uno de los temas claves siempre son el análisis de riesgo. Y de manera muy simplista, el análisis de riesgo considera dos variables muy importantes. Es la probabilidad de que haya el impacto de un evento y la probabilidad de que esto ocurra. Es decir, qué posibilidad existe de que realmente se pueda hacer una explotación de una vulnerabilidad. Y en estos dos elementos, lo pongo aquí para dar margen a un comentario, que uno de los elementos básicos, uno de los factores para determinar la probabilidad de ser atacados es la disponibilidad de recursos, es decir, conocimientos, tiempo y presupuesto que un atacante malicioso debe de invertir o debe de aplicar para poder llevar con éxito un ataque. Y la otra es muy relacionada con lo mismo, la disponibilidad de herramientas automatizadas. Es decir, en la medida en que haya mayor disponibilidad, o sea, más fácil tener estas herramientas automatizadas, es más probable que nos puedan cristalizar un ataque. Entonces, una vez que comentamos esto, tal vez sería sorprendente ver que inclusive en el Internet uno puede encontrar este tipo de servicios que se ofrecen como pruebas de estrés, y que si vemos aquí en el recuadro, acá no se alcanza a ver bien,
nos está promocionando una gran variedad de diferentes ataques que uno puede utilizar para hacer las pruebas de estrés. Entonces, estas pruebas de estrés pues, pueden ser efectivamente sobre nuestra infraestructura, pero puede ser también sobre alguna otra organización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez están más disponibles este tipo de herramientas y ya no necesitamos muchos recursos o tener gente muy experta en desarrollar este tipo de ataques. Ya está al alcance de cualquier acceso a Internet. Este es otro ejemplo. En la provincia de Quebec, el año pasado hubo una iniciativa del Ministerio de Educación de aumentar el costo de la escolaridad. Entonces, evidentemente hubo una respuesta de estudiantes que decía que no estaban de acuerdo y bueno, diseñaron o prepararon una página para que la gente pudiera expresar su descontento. ¿Y cómo era esta situación? Bueno, tal vez, no sé si se alcanza a ver aquí, la ministra de la provincia viene del partido de Quebec. Entonces, la manera de expresar este tipo de descontento era mandando ataques de negación de servicio al sitio del partido de Quebec. Entonces, inclusive aquí está mencionado que si usted tiene una computadora poderosa, dése el gusto de aumentar este valor que está marcado ahí para mandar muchos ataques al mismo tiempo. Entonces, y aquí dice, ahora sí que el eslogan es, estamos contra la alza de los frenos de escolaridad, de lo que es el costo de la escolaridad. Entonces, esto ya está disponible, entonces no necesitamos tener realmente un experto que nos pueda desarrollar este tipo de herramientas. Recientemente también Radware preparó una encuesta muy interesante y lo que se pudo demostrar es de que al menos el 50% de las organizaciones considera que están propensos a un ataque a través de ataques de negación de servicio y que el 81% de estas organizaciones se sienten inseguros, es decir, que consideran que no están adecuadamente preparados. Y evidentemente hemos visto que este tipo de situaciones nos llevan a pensar que estos escenarios que antes podría uno pensar que eran un tanto hipotéticos, ahora son perfectamente factibles, es decir, ataques a infraestructuras críticas, divulgación de información confidencial, desempeño de los equipos que se dan a la baja en función de ataques de negación de servicio o de degradación de servicio, y sobre todo un tema muy importante, espionaje industrial. En Canadá hay una empresa aeronáutica muy importante que tiene un equipo dedicado a trabajar sobre este tema de proteger su propiedad intelectual. Todo esto se debe de considerar también sobre la óptica de los costos de una vez que hay un ataque, qué es lo que me representa desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de reputación, de cómo voy a remediar estas brechas de seguridad. Y ante todo esto que hemos mencionado, el responsable de TI y sobre todo la parte de seguridad se ve con desafíos muy concretos, muy claros, que es utilicemos la tecnología. Desde el punto de vista de negocio sabemos que es algo que nos va a representar un beneficio económico muy interesante, hay muchísima posibilidad de crecimiento de mercado, entonces tenemos que responder a las necesidades del negocio. Hay que obtener beneficio de negocio, alcanzar excelencia operacional, optimizar costos, todo esto lo demanda permanentemente desde el punto de vista del negocio. Sin embargo, dado el ambiente tan hostil que hemos estado comentando, de repente parecería que es como si nos pidieran que hiciéramos alguna actividad acuática sabiendo que estamos en una playa que está infestada de tiburones. Es decir, hay peligros, pero tenemos que incursionar en esto. Ante todo este tipo de situaciones, evidentemente la pregunta a la que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es el tipo de protección que yo necesito? Y me permití incluir esta analogía porque el tipo de protección siempre está en función ¿de qué? Del tipo de actividad y del medio ambiente al que me voy a enfrentar. Entonces, no es lo mismo el tipo de protección que requiere una persona que en sus vacaciones va a venir a Punta Cana, entonces necesita un sombrero y necesita un bloqueador para evitar las quemaduras de la piel. Y eso es suficiente dado el tipo de actividad y el medio ambiente o
los riesgos que le representa el medio ambiente. Sin embargo, si la persona escoge ir a hacer esquí en Canadá y en el invierno, seguramente estas medidas que estás del lado izquierdo no le van a ser suficientes ni le van a servir absolutamente de nada. Tiene que pensar que se va a enfrentar a temperaturas extremas, a temperaturas bajo cero, a situaciones mucho más complicadas en cierta forma, y tiene que adaptarse y tiene que escoger la solución o los mecanismos de protección adecuados. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, COVID es un framework de mejores prácticas y reconoce esto de manera muy clara y nos dice que cada empresa opera en un contexto diferente y este contexto está determinado por factores tanto externos como internos, que pueden ser el mercado, la industria, la geopolítica, etcétera, y los factores internos como la cultura, la organización, el apetito, el umbral de riesgo de cada organización, y esto requiere que cada empresa tenga un sistema de gobierno ad hoc, personalizado, y es decir, un traje a la medida en términos de propuesta de solución en términos de la seguridad de la información. ¿Esto cómo se traduce realmente, o esto cómo lo podemos ver en términos de seguridad de la información? Bueno, esto es básicamente lo que es el punto de partida sobre un análisis de riesgo. Es decir, cada organización debe de identificar cuáles son sus activos críticos, cuáles son sus funciones de negocio que debe de proteger, hacer un análisis detallado, conocer sus amenazas a las que está expuesto, las vulnerabilidades a las que se puede enfrentar y los riesgos de que esto ocurra, estimar qué probabilidades, y esto es básicamente el modelo de gestión de riesgo, y establecer cuáles son las diferentes opciones que tiene para protegerse, es decir, para mitigar esos posibles riesgos. Y evidentemente este tipo de eventos a ustedes les dan mucha información de cuáles son las diferentes herramientas disponibles que les van a ayudar a conformar su mejor traje a la medida, que es su equipo de protección. Y una vez que tengamos definido esto, es implementar las medidas de protección. Esto siempre bajo un enfoque de análisis de riesgo y de costo-beneficio. Es decir, tenemos que saber qué herramientas hay que seleccionar en función del riesgo que voy a tratar de mitigar. Si el riesgo no amerita tener una inversión muy importante en ciertos aspectos, tal vez la alta administración va a determinar que es un riesgo aceptable y en función de eso tenemos nosotros como responsables de tecnología actuar y hacer el mejor uso de los recursos. Una vez que tenemos establecidos cuáles son las necesidades de protección, bueno, tenemos que hacer una selección de controles. En términos de seguridad de la información, controles son medidas de protección. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos orientar? Bueno, un punto de partida definitivamente es el basarnos en mejores prácticas de la industria en particular, mejores prácticas a nivel mundial en términos de la seguridad de la información. Tenemos los estándares ISO. En el caso de prácticas de la industria tenemos PCI, que nos indica cuáles son las exigencias que tenemos que cumplir. Y finalmente, aprovechar la parte de regulación para que nos oriente sobre la lista de controles que debemos de tomar. Una vez hacemos esto, hay que analizar si internamente tenemos nosotros la capacidad de poder de hacer esta implementación, o bien apoyarnos en expertos, en proveedores. Esta analogía es solamente para demostrar, hemos visto que cada vez es más complicado que un solo equipo de tecnología tenga en su interior todos los elementos, como un tenista que es el responsable completo del desempeño. Ya los equipos de tecnología se parecen más bien a un equipo de fútbol americano, donde hay una persona especializada para hacer cada una de las funciones que se requieren. Y también tenemos que tomar en consideración que hay amenazas al interior, es decir, no solamente protegernos del exterior, sino del interior. Para esto tenemos que considerar que hay diferentes situaciones en las que nos vamos a enfrentar y que normalmente son eventos que las organizaciones no tratan de divulgar, pero es una realidad y tenemos que estar conscientes de ello. Hay algunos ejemplos, hay algunos ejemplos aquí de fraudes que se han dado de divulgación de información sensible, que si ustedes están interesados pueden ver el detalle de estos casos en particular. Y para esto tenemos que hacer una complementación de controles, no solamente controles TI, sino controles administrativos internos que nos permitan mitigar el riesgo en todo su conjunto. Básicamente este es un modelo
propuesto de cómo podemos identificar y mitigar los riesgos de ataques al interior, identificando y implementando controles para disminuir el motivo, para disminuir la oportunidad de la gente y la habilidad para que no puedan implementar ningún crimen internamente. Básicamente, para detectar motivos son algunos de los controles sugeridos y evidentemente esto tiene que ser evaluado por cada una de las organizaciones. Para minimizar la habilidad tenemos que establecer diferentes controles, como la parte de establecer una regla de autorización que sea solamente a través de 2 personas, control de acceso, conceptos de mínimo privilegio, rotación de funciones, una serie de controles administrativos. Y también para reducir la oportunidad, implementar controles de no repudiación, monitoreo, auditoría, etc. Establecer un plan de ruta, darle preferencia a los controles técnicos, definitivamente que son mucho más eficientes, pero no perder de vista que hay también controles administrativos que nos van a ayudar en la parte de identificar los motivos personales de comportamiento. Y podemos pensar también en extender la selección de nuestros controles hacia un tercero que nos va a dar una mayor especialización, un conocimiento global y que nos va a permitir que haya una imparcialidad. Y básicamente las recomendaciones para cerrar, que estamos ya sobre el tiempo, es bien importante que tomemos un conocimiento profundo de nuestra organización. Tenemos que partir de conocer el ambiente donde estamos, las amenazas a las que nos enfrentamos, los activos y nuestras funciones, identificar los niveles de protección requeridos, basarnos en mejores prácticas, obtener un lineamiento de las entidades reguladoras a las que estamos sujetos y analizar nuestras capacidades para poder implementar. Y solamente para reflexionar, dado todo este mundo tan cambiante y de tanta evolución, podemos pensar que el modelo de hágalo usted mismo en realidad es muy difícil ya de aplicar y es algo que tenemos que nosotros tener conciencia, ¿no? Y la otra recomendación es de que para conformar nuestro modelo de protección hay mejores prácticas, hay guías, pero no hay una solución estándar que, dado que una organización aplicó un modelo y le funcionó, no necesariamente quiere decir que nosotros vamos a tener el mismo éxito. Y bueno, básicamente es lo que tenía para compartir. Muchísimas gracias.